Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio aquí. Chicos, puede que este sea el final de esta serie, no lo sé. No lo sé, no hay más capítulos. Creo que todavía quedan por hacer. Pero de momento, este es el último. Si de repente sale algún episodio más, lo haremos, claramente. Esta serie me está encantando, estoy viciadísimo. Esto es un Netflix. Sé que para alguno incluso este canal es un Netflix. Pero antes de nada, vamos a agradecer a la gente que tiene mucha importancia de que yo esté aquí trabajando, haciendo contenido. Toda la gente que le da like, que comenta, sea comentarios buenos, malos. A la gente que se suscribe. Y sobre todo, a la gente que me apoya por PayPal. Jaime, gracias por la donación del PayPal. Gracias a los miembros como Mía Villalobos, Néstor, Ignacio, Multiplícate por Cero, José Domínguez, Raymond, Mutante, José, Mac Mirales. Gracias a todos por lo que apoyáis, desde un buen like a una donación. Es gracias a vosotros que sigo aquí, ¿vale? Y por supuesto vamos a reaccionar al canal de La Historia como no te la contaron. Vamos a darle cañita. Bienvenidos, chicos. La Guerra del Pacífico, episodio 7. La campaña de Tacna y Arica. Empecemos. 1879, noviembre. ¡Vamos! Desde su nacimiento como países independientes, las repúblicas de Perú y Bolivia experimentaron el flagelo de la inestabilidad política. Las frecuentes revoluciones, golpes de Estado y azonadas militares mantuvieron a los gobiernos de turno distraídos en una constante lucha por mantener el poder, esfuerzo que, salvo contadas excepciones, terminaba con el eventual alzamiento de un nuevo caudillo cuando las circunstancias se volvían propicias. Y lamentablemente para ambos países aliados, la crisis interna generada por los descalabros militares sufridos hasta el término de la campaña de Tarapacá no haría más que acelerar la transición del poder. Pero para profundizar en los detalles, analizaremos primero el caso del Perú. Durante el transcurso de 1879, la popularidad del presidente Mariano Ignacio Prado había ido decayendo enormemente tras las consecutivas derrotas sufridas en Angamos, Pisagua, Germania y Dolores. Ante estos reveses, sus enemigos políticos no tardaron en instigar al pueblo para culpar al gobierno de mala conducción e incompetencia. Enfrentado a la necesidad... A ver, ¿qué creéis vosotros? ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? La culpa fue de que no se espabilaron, no tuvieron iniciativa, no estaban bien preparados. De defender su gobierno, el 26 de noviembre Prado resolvió retornar a Lima, nombrando previamente al contraalmirante Lizardo Montero como jefe político y militar de los departamentos del sur, luego de lo cual abandonó la plaza de Arica. Ya de regreso en la capital, Prado reasumió la dirección del gobierno que desde su partida había sido encargada al vicepresidente del Perú, el octogenario y enfermo general Luis Lapuerta. En paralelo, Prado intentó calmar las dudas del pueblo, buscando convocar un nuevo gabinete ministerial y tratando de incluir en él a Nicolás de Piérola, un político opositor que, aunque partícipe de varios intentos frustrados de revolución, gozaba de gran aceptación entre muchos sectores nacionales. Pero Piérola, enemigo acérrimo de Prado, terminaría por rechazar toda propuesta del gobierno y prefirió en cambio esperar el momento preciso para hacerse con el poder, para lo cual no tendría que pasar mucho tiempo. Y es que, en una decisión políticamente cuestionable, Prado resolvió viajar a Europa con la supuesta intención de negociar personalmente nuevos créditos que permitieran al Perú concretar la compra de buques de guerra y armamento, avalando su proceder en la resolución legislativa con la que el Congreso había autorizado su salida a Arica para asumir la dirección de la guerra. Así, la tarde del 18 de diciembre de 1879, Prado abandonó discretamente Lima con dirección al Callao, desde donde se embarcaría en el vapor Paita con destino a Europa, encomendando al ministro de Guerra y Marina, el general Manuel González de la Cotera, la divulgación de los decretos y proclamas con las que se anunciaba públicamente su salida del país. Sin embargo, el alejamiento de Prado en momentos tan solemnes para el Perú sería considerado casi inmediatamente como una fuga y un acto de cobardía, y no pasarían sino 48 horas en ocurrir los primeros levantamientos en dos guarniciones de la capital, lideradas por los coroneles Pablo Arguedas y Miguel Iglesias,
quienes junto a Piérola y su batallón Guardia Peruana se enfrentarían a las tropas del general Lacotera en las calles de la capital, allanando el camino para que el 23 de diciembre una junta presidida por la Municipalidad de Lima resolviera nombrar a Nicolás de Piérola como jefe supremo de la República, con lo cual el político revolucionario alcanzaría al fin su tan ansiada ambición, concentrando en su figura todas las funciones ejecutivas y legislativas del Estado. Mientras tanto, entre las filas bolivianas se fraguaba también otra conspiración. Y es que si bien al inicio de la guerra el general Hilarión Daza gozó de una alta popularidad entre su pueblo y el ejército, el arribo a La Paz de las tropas bolivianas dispersadas en Tarapacá trajo consigo las noticias de la contramarcha de Daza en Camarones y la subsecuente derrota sufrida por el ejército aliado en Dolores, por lo que sobre el dictador boliviano se ciernieron la censura, el desprecio y las acusaciones de cobardía y de traición. Además, corrió el rumor de que Daza pretendía abandonar la alianza para regresar a Bolivia y pasar por las armas a los disidentes al régimen. Ante esta situación, los políticos y militares contrarios a Daza, encabezados por el coronel Eleodoro Camacho, comenzaron entonces a complotar para sacarlo del poder, contando además con la complicidad de algunos jefes peruanos, preocupados ante la posibilidad del retiro de las tropas bolivianas del conflicto. Pero su derrocamiento no sería una tarea sencilla, puesto que Daza controlaba directamente al ejército boliviano acantonado en Tacna, contando además con la protección y lealtad del batallón Colorados, considerados los mejores hombres de armas de Bolivia. Por ello, para que el plan tuviese el resultado deseado, era necesario separar primero a Daza de su guardia. La ocasión propicia se presentó el 27 de diciembre, cuando Daza fuera llamado por el contraalmirante Lizardo Montero para conferenciar, mientras que en paralelo se enviaba al batallón Colorados al río Caplina sin sus armas. Ya en Arica, el general Daza le confirmó al contraalmirante Montero su intención de retornar a La Paz con su ejército, para apaciguar a los conspiradores y afianzarse en el poder, luego de lo cual prometía retornar para concretar un ataque por dos frentes sobre el ejército enemigo. Al término de la reunión, el dictador boliviano abordó el tren de regreso a Tacna, momento en el cual fue informado por el mando peruano del escuadrón boliviano que lo esperaba para fusilarlo. Viendo en riesgo su vida, Daza se las ingeniaría para salir del tren y dirigirse hacia Mollendo, desde donde abordaría un vapor que lo trasladaría a París, mientras que el coronel Eleodoro Camacho reuniría al ejército boliviano acantonado en Tacna, invocándolo a ponerse de parte de los intereses de la alianza. Entendiendo que su lealtad estaba con la patria y no con Daza, el ejército en su conjunto terminaría plegándose a la decisión, al mismo tiempo que en Bolivia, una junta de notables establecida en La Paz nombraría al general Narciso Campero como presidente provisional de la República, con la aprobación de un gran sector de la población. Y así, en menos de un mes, Perú y Bolivia experimentaron el derrocamiento de sus respectivos presidentes y la instauración de nuevos gobiernos, mientras que sobre los jefes aliados presentes en Tacna y Arica se cernía la duda respecto de la continuidad de la alianza y de la estrategia que debían seguir para cambiar el curso de la guerra. Bueno, aquí podemos ver, tranquilos, aquí podemos ver que ha cambiado todo. O sea, es como que para las victorias todos son amigos, para las derrotas todos son enemigos, ¿no? Han quitado, oye, que lo has hecho mal, pues te quito a ti, te pongo a ti, lo de siempre, ¿no? Siempre, cuando te va bien la cosa, te llegan amigos, cuando te va mal, no tienes amigos, ¿no? Eso pasa a los civiles, nos pasa, a cualquiera nos pasa, ¿no? Yo creo que si lo piensas así, es lógico que pase estas cosas, sobre todo cuando son intereses mucho más importantes de lo que te pasa a ti con tu novia o tu amigo, ¿no? Mientras tanto, en Chile se discutía el curso que debía seguir el ejército para su próxima campaña. A pesar de sus crecientes diferencias, tanto el ministro de Guerra y Marina como el general Erasmo Escala coincidían en la intención de que el ejército marchara sobre Lima para poner un fin definitivo al conflicto. Pero el presidente Aníbal Pinto y su gabinete se inclinaban en cambio por la incursión sobre el eje Tacna y Arica, bajo la creencia de que, una vez conquistada esta zona, podría ser entregada a Bolivia para persuadirla de firmar un tratado de paz por separado, delineando así un nuevo mapa de límites en el que Bolivia actuaría como muralla divisoria entre Perú y Chile.
Así, el 26 de diciembre el gobierno chileno emitió finalmente la orden de emprender campaña sobre los territorios de Tacna y Arica, por lo que el ministro Sotomayor dispuso el bloqueo naval de las costas del Perú, desde Arica a Mollendo, a efectos de impedir que las fuerzas de la alianza concentradas en la zona pudieran recibir refuerzos o abastecimientos de víveres y municiones por vía marítima. En paralelo, a fines de... Rafael Sotomayor Baeza, creo que... ¿Qué opináis de él? Tiene pinta de ser alguien inteligente, alguien que sabe mandar. ¿Qué fama tiene? ¿Qué historia tiene? Vosotros que sabéis más. Un poco de información. Tiene buena pinta, en lo que me he visto en esta serie, alguien que fue importante, ¿no?, en el manejo de las tácticas y el manejo de la guerra. En diciembre de 1879, Rafael Sotomayor decidió enviar sobre Hilo y Pacocha una expedición al mando del teniente coronel Arístides Martínez, con el objetivo de reconocer las fuerzas enemigas y los medios disponibles en esa región, así como para verificar la factibilidad de una operación a gran escala desde ese punto. Recibidas las órdenes, el 31 de diciembre la Fuerza Expedicionaria Chilena desembarcó sin oposición en la caleta de Hilo, posesionándose del ferrocarril y de la oficina de telégrafos, consiguiendo así aislar al puerto del resto del territorio y permitiendo a los soldados chilenos desplazarse sin problemas. Una vez asegurada la plaza, el comandante Martínez avanzó a explorar vía ferrocarril el poblado de Moquegua, ciudad que ocuparía también sin resistencia, dado que la pequeña guarnición de la ciudad, al mando del coronel Julio César Chocano, se había retirado hacia el Cerro de Los Ángeles, luego de que éste protagonizara algunos altercados con las autoridades locales. Cumplida la misión de reconocimiento y habiéndose confirmado la factibilidad de un desembarco para la futura campaña del ejército, las tropas del coronel Martínez volverían a Hilo el 2 de enero, embarcándose el mismo día con rumbo de regreso a Pisagua, donde continuaban los preparativos para el inminente avance del ejército. Pero antes de que la campaña de Tacna y Arica pudiera dar inicio, el ministro Rafael Sotomayor decidió reorganizar al ejército expedicionario en divisiones, a efectos de brindarle mayor autonomía en el nuevo campo de batalla, decisión a la que el general Erasmo Escala se opondría enérgicamente, no por considerar desacertado el cambio estructural, sino por la imposición de los jefes divisionarios y del Estado Mayor que vino como consecuencia. ¿Vosotros estáis de acuerdo con Erasmo Escala o con Rafael Sotomayor en este aspecto? ¿Creéis que fue buena idea? ¿Mala idea? Y que en su opinión se opondría enérgicamente, no por considerar desacertado el cambio estructural, sino por la imposición de los jefes divisionarios y del Estado Mayor que vino como consecuencia, y que en su opinión atentaba contra la superioridad del mando que él ejercía. Finalmente, luego de reorganizado el ejército y habiéndose reconocido exhaustivamente la costa sur del Perú, el 24 de febrero de 1880 zarparon de Pisagua con rumbo a Pacocha un total de 9.500 soldados que componían las tres primeras divisiones del ejército expedicionario, donde desembarcarían sin oposición alguna, dado que en una nueva falta de previsión estratégica, la guarnición peruana se había replegado hacia el interior, dejando atrás intactas las instalaciones portuarias, así como las locomotoras y vías ferroviarias. Una vez instaladas, las fuerzas de reconocimiento... Esto es un vía libre para tranquilamente hacer lo que se quiera, ¿no? O sea, ya teniendo las costas puedes estar tranquilamente llevando refuerzos, víveres, pólvora, munición, tranquilamente. Y los demás, pues lo que veo estaban aquí como esperando, ¿no? Esperando la muerte, claro. Bueno, ahora lo veremos, no lo sé. Dejando atrás intactas las instalaciones portuarias, así como las locomotoras y vías ferroviarias. Una vez instaladas, las fuerzas de reconocimiento chilenas se lanzaron a la exploración de los alrededores, mientras que el ministro de Guerra y Marina alistaba al ejército para asumir una posición defensiva en preparación para el contraataque aliado que era esperado por el gobierno chileno. Mientras tanto, en Arica el contraalmirante Lizardo Montero, ya al tanto de la ocupación chilena de Hilo, se enfrentaba a una situación difícil. Y es que si bien el nuevo gobierno dictatorial de Pierola había iniciado lanzando un llamado a la unidad nacional
al que Montero se había plegado en un intento por no dividir más a las fuerzas del Perú en circunstancias tan difíciles, la realidad distaba mucho de las apariencias. Pierola contaba a Montero como su enemigo personal y político, desde que éste le infringiera una vergonzosa derrota años antes en Torata, durante uno de sus fallidos intentos de sublevación contra el gobierno de Prado. Por ello, el dictador había decidido aislar a Montero, privándolo por largos meses del envío de dinero y provisiones, ante el temor de que éste pudiera rebelarse en contra del nuevo régimen. Pero Pierola no era ningún tonto, pues sabía de la gran popularidad de la que gozaba Montero entre los jefes militares y la sociedad. Por esta razón, decidió no separar a Montero del comando del ejército, optando en cambio por privarlo del rango de jefe político y militar de los departamentos del sur, reduciendo con ello su mando únicamente al ejército presente en Tacna y Arica, compuesto de aproximadamente 8.500 peruanos y 3.000 bolivianos, mientras que en paralelo detuvo el envío de los refuerzos presentes en Arequipa y Moquegua, a los que reorganizaría para constituir el Segundo Ejército del Sur, cuyo mando le sería otorgado al general Manuel Beincolea, sin notificación previa a Lizardo Montero. Tan profunda era la falta de cohesión que se vivía en aquellos momentos que mientras las tropas chilenas desembarcaban en Hilo, la división peruana acantonada en Moquegua, que se supone debía resguardar el puerto de posibles invasiones, no llegó a movilizarse a causa de las disputas internas entre los jefes nombrados por Montero y Pierola. Solo después de que el contraalmirante Montero tomara conocimiento de los cambios introducidos en el orden de batalla, ordenaría al coronel Manuel Velarde hacer entrega de sus tropas y retornar a Arica, enviando además al comandante Gregorio Albarracín a operar con sus jinetes sobre el valle de Locumba, con el fin de realizar acciones de reconocimiento y hostigamiento ante el posible avance del ejército chileno. Mientras tanto, en las costas del Pacífico, las operaciones navales volvían a cobrar protagonismo con el bloqueo al que la escuadra chilena sometía a Arica. El 25 de febrero, el monitor Huáscar, al mando del capitán Manuel Thompson, haría su reingreso al conflicto bajo bandera chilena, con órdenes de relevar al blindado Cochrane, que junto con la cañonera Magallanes mantenían el asedio al puerto fortificado. El día 27, el Huáscar se batiría contra los fuertes del puerto y el monitor Manco Cápac, que había sido remolcado desde el Callao para que sirviera como batería flotante. Horas más tarde, al observar un tren procedente de Tacna, Thompson reorientaría su ataque, deteniendo a cañonazos la marcha del tren, a cambio de sufrir daños y bajas entre su tripulación. Entonces, cerca de la 1 de la tarde, el Manco Cápac, al mando del capitán José Sánchez Lagomarsino, levantó presión en sus calderas y salió del fondeadero para detener el ataque chileno. Bueno, se ve batalla, chicos, vamos. José Sánchez Lagomarsino levantó presión en sus calderas y salió del fondeadero para detener el ataque chileno, ante lo cual el Huáscar se dirigió a su encuentro. Ambas naves se enfrascaron en un duelo a corta distancia. El capitán Thompson aprovechó la velocidad de su buque y maniobró con la intención de espolonear a su enemigo, pero cuando la distancia entre ambas naves era de tan solo 200 metros, las máquinas del Huáscar sufrieron de una avería total que dejaron al blindado paralizado en el mar, momento en el cual los artilleros del Manco Cápac lograrían acertar un cañonazo sobre el monitor, matando instantáneamente al capitán Thompson y generando daños considerables sobre el Huáscar. El mando del blindado sería asumido por el teniente Valverde, quien lo retiraría de la línea de fuego, al mismo tiempo que el Manco Cápac retrocedía para ponerse bajo refugio de las baterías del puerto. Terminado el combate, el capitán Carlos Condel asumiría el comando del Huáscar, enviando a la cañonera Magallanes a dar cuenta de lo sucedido al contraalmirante Galvarino Riveros. Ya para el 1 de marzo... Vaya mala suerte con el Huáscar. El Huáscar está un poco maldito, ¿no? Siempre ha tenido como averías, ¿no? También cuando estaba con el Perú sufrió una avería. A lo mejor está un poco desgastado ya, ¿no? El navío, decidme vosotros. ¿Fue un accidente fortuito? ¿O es que Huáscar ha sido ya utilizado tantas veces que está delicado, ¿no? El pobre. Ya para el 1 de marzo, las fuerzas chilenas, ahora reforzadas con el arribo de la 4ª División, se encontraban listas para iniciar las operaciones sobre Moquegua.
Pero como aún se esperaba un contraataque aliado sobre Hilo, el ministro Sotomayor dispuso en cambio una nueva expedición sobre Mollendo, al mando del coronel Orocimbo Barbosa, con el objetivo de causar el mayor daño económico posible sobre el enemigo e inutilizar las facilidades de carga y descarga del muelle. Una pregunta, luego dicen que los chilenos no tienen barba, o tienen poca. ¿Y esto qué es? Esto es un hombre. Esto es un hombre, esto es, con barba y... Eso es. Orocimbo Barbosa. El mejor. Y te callas. Esto sí que es una barba. Eso es una barba. Eso es una barba. Eso... Venga, vamos. Eliminando... Bueno, espero que lo estoy pasando bien, chicos. Yo... ¿Qué decir? Espero vuestros likes. Os estoy leyendo en el estreno. Espero que os suscribáis si queréis. Y si podéis, apoyar el canal. Así cualquier posibilidad de que los transportes peruanos pudieran operar en la zona. Realizados los preparativos, el 8 de marzo la Fuerza Expedicionaria Chilena zarpó rumbo al norte, ingresando a Mollendo sin oposición, dado que los pocos defensores del puerto habían recibido órdenes de retirarse y poner a salvo las locomotoras. Ya para el día 10, Barbosa y una brigada de zapadores continuarían su rumbo hasta Mejía, donde procederían con la destrucción de las líneas del ferrocarril, mientras que las tropas peruanas acantonadas en Arequipa comenzarían a movilizarse en demanda del enemigo. Terminada la misión, Barbosa regresaría a Mollendo, donde tomaría conocimiento de... ¡Expulsaremos a los invasores! Se viene hostias por tierra, chicos. Terminada la misión, Barbosa regresaría a Mollendo, donde tomaría conocimiento de los actos de violencia y saqueos cometidos por las tropas del tercero de línea, así como de la incapacidad de sus oficiales para controlar el desbande, decidiendo el reembarco inmediato de toda la división para el día 12, luego de lo cual retornaría a la cabeza de playa de Pacocha. Ya para mediados de marzo, comenzó a quedar claro para el ministro Sotomayor que el ejército aliado no vendría a Hilo a presentar combate, por lo que decidió optar por tomar la ofensiva, resolviendo realizar una expedición sobre Moquegua, al mando del general Manuel Baquedano, con el propósito de deshacer la guarnición peruana presente en la ciudad y asegurar la retaguardia del ejército en preparación para su marcha sobre la línea de Tacna y Arica. Así, el 12 de marzo partió desde la costa la expedición chilena con rumbo a Moquegua, sufriendo casi inmediatamente los estragos de la falta de agua y de la marcha bajo el sol abrasador del desierto. Una crisis se ciernó sobre el ejército, que acosado por la sed, comenzaba a perder su disciplina, la que solo pudo superarse con la llegada de locomotoras cargadas de agua el día 15. Luego de 8 días de dura marcha, el contingente chileno ingresaría a la ciudad de Moquegua, mientras que el coronel pierolista Andrés Gamarra y la primera división del Segundo Ejército del Sur se retirarían hacia la cuesta de Los Ángeles, al considerar la posición inexpugnable. Viéndose en la necesidad de asegurar el valle, el general Baquedano decidiría asaltar el Cerro de Los Ángeles. El avance chileno se iniciaría la noche del 21 de marzo, disponiéndose un ataque... Chicos, preparados, se vienen peleas, se vienen combates. Es una zona muy difícil por lo que veo, estas zonas de cordilleras, emboscadas, trampas, son zonas muy difíciles de avanzar y de descubrir, incluso para uno y otro. De repente encuentra un camino, se mete por el camino, hace una emboscada. Son guerras muy difíciles de hacer, y muy costosas, sobre todo por el avance de los cañones, ¿no? No sé si ¿cómo lo harían? ¿Con caballos o con bueyes? ¿Cómo tiraban de los cañones? ¿De la artillería? Que simultáneo por 3 frentes. El batallón Atacama y las tropas del coronel Muñoz fueron enviadas a rodear la posición enemiga hasta encontrar una vulnerabilidad que pudieran explotar, mientras que en paralelo, Baquedano se posicionó por el frente. A las 6 de la mañana, el asalto se hizo general, pero las pocas compañías peruanas apostadas en la zona lograrían contener la arremetida gracias a lo accidentado de los accesos hacia la cima. Normal. A pesar de la disparidad de fuerzas, el combate se mantuvo favorable a los defensores por cerca de 1 hora, hasta que los hombres del batallón Atacama lograron escalar una pendiente que se pensaba infranqueable, apareciendo por sorpresa sobre la retaguardia peruana, causando el repliegue del batallón Vengadores de Grau. Viéndose rodeado y atacado por varios frentes, el coronel Gamarra dispondría la retirada general de sus tropas hacia Torata.
De esta forma, el general Baquedano alcanzaría la victoria en la batalla de Los Ángeles, dejando al ejército chileno como dueños de Moquegua. Mientras... Qué gran emboscada ahí, chicos, qué gran emboscada del ejército. Los peruanos resistieron, lo hicieron muy bien, pero el regimiento Atacama lo hizo muy bien, se metió... Es que lo he dicho, Digo, es difícil, pero si se meten... Es difícil para los dos. Dueños de Moquegua. Mientras tanto, en Arica las expectativas parecieron mejorar para el primer ejército del sur, cuando el 17 de marzo la corbeta Unión, comandada por el capitán Manuel Villavicencio, lograra burlar el bloqueo impuesto al puerto e irrumpir en la bahía amparada en la oscuridad de la noche, procediendo inmediatamente después a desembarcar el tan postergado auxilio enviado por el gobierno de Piérola, mientras que las tripulaciones chilenas, aún sorprendidas por la maniobra realizada por la corbeta peruana, se empeñarían en detener la operación de descarga, contando para ello con el refuerzo del blindado Cochrane y del transporte artillado Amazonas, recién llegados desde el sur. La escuadra chilena se desplegó para cortar cualquier ruta de escape, mientras sus comandantes se reunían en el Cochrane para acordar la mejor manera de destruir a la Unión. Advirtiendo la oportunidad delatada por la congregación de botes alrededor del Cochrane, el capitán Villavicencio decidió lanzarse nuevamente a la mar con dirección sur, pasando entre el transporte Amazonas y la isla Alacrán, y consiguiendo escabullirse por segunda vez del fuego de las naves chilenas, que le darían persecución pero sin lograr alcanzarlo, logrando así concretar la doble ruptura del bloqueo de Arica. Gracias a la hazaña alcanzada por la tripulación de la Unión, el primer ejército del sur lograría ser auxiliado por última vez con vestimenta, municiones y con el arribo de la lancha torpedera Alianza. Convencido de que ya no recibiría mayores refuerzos del gobierno y consciente de la inminencia del ataque chileno, Montero tomó la decisión de avanzar hacia Tacna para enlazar con las fuerzas bolivianas del coronel Camacho y plantear allí la defensa de la ciudad, dejando encargado de la plaza de Arica al coronel Francisco Bolognesi, quien mantendría bajo su mando la 7ª división del coronel José Joaquín Inclán y la 8ª división, al mando del coronel Alfonso Ugarte, un joven empresario tarapaqueño quien con recursos propios había formado y armado al batallón Iquique, con el que se había batido con honores en los momentos más difíciles de la batalla de Tarapacá. Encomendada a la defensa del puerto, el 3 de abril el contraalmirante Montero, junto con el grueso del primer ejército del sur, inició su marcha a Tacna. Mientras tanto, el alto mando chileno enfrentaba también su propia crisis interna. A pesar de las repetidas victorias obtenidas, cada día que pasaba en la campiña de Moquegua se ahondaban más las diferencias entre el ministro Sotomayor y el general Escala, debido a la creciente injerencia que el primero buscaba tener en el movimiento y quehaceres del ejército en campaña. La situación se volvió insostenible cuando Escala tomó conocimiento de la correspondencia que su jefe de Estado Mayor, el coronel Pedro Lagos, mantenía privadamente con el ministro Sotomayor. Ante semejante falta, Escala decidiría prescindir de la colaboración de Lagos, quien en cambio presentaría su carta de renuncia, para luego ser enviado al sur por orden de Sotomayor. Herido en su dignidad, el general Escala renunciaría en señal de protesta, siendo reemplazado en el cargo por el general Manuel Baquedano, mientras que el coronel José Velázquez sería nombrado como jefe de Estado Mayor. Una vez restituido el orden en todos los estamentos del ejército, Sotomayor comenzó la planificación del avance chileno hacia el sur, en demanda de Tacna, mientras que en paralelo, el alto mando aliado congregaba sus fuerzas para plantear la defensa de la ciudad. Con el grueso de los 3 ejércitos comprometidos para el inminente choque en Tacna, la batalla que seguiría a continuación prometía convertirse en el enfrentamiento que marcaría decisivamente el rumbo de la guerra. Muchas gracias por ver el... Gracias a ti, la historia como te la contaron. Aquí tenéis el primer capítulo, chicos. Ahora vamos a por el episodio 8. Aquí tenemos, y en mi canal, capítulo 4. Chicos, espero que estéis apoyando el canal. Espero que la gente le esté botón unirse al canal o botón gracias, super chat o por PayPal, como vosotros queráis, ¿vale? Impresionante, chicos. Episodio 8, la batalla del Alto de la Alianza. Sin duda, enganchadísimo. Muchas gracias por todo y sigamos con el segundo episodio, chicos. Será el último, depende de vosotros. Reventar el canal y seguiremos con esta serie, chicos. Gracias y sigamos.
Guerra del Pacífico a abril de 1880, finales del siglo XIX. 1880. Ha llegado la hora para que el ejército chileno marche hacia Tacna para el enfrentamiento definitivo con las fuerzas combinadas de la Alianza. En preparación para el avance, el comando chileno decidió realizar un reconocimiento sobre Locumba, enviando un piquete de caballería al mando del teniente coronel Diego Dublé, quien partió desde Hilo con dirección al valle, donde el 1 de abril sería emboscado por los jinetes del coronel Gregorio Albarracín, quien operaba en la zona para advertir de cualquier movimiento chileno. La permanencia de Albarracín en Locumba suponía una seria amenaza para las líneas de aprovisionamiento del ejército, por lo que el mando chileno decidió enviar 2 columnas de caballería, las cuales avanzaron desde Hilo y Moquegua para converger sobre Locumba, en un intento por envolver y batir a los jinetes peruanos. En paralelo, el 6 de abril el ministro Rafael Sotomayor dispondría el envío de parte de la escuadra chilena hacia el norte, para iniciar el bloqueo del Callao, buscando con ello impedir el embarque de armamento para el ejército peruano y cortar el flujo comercial del puerto, cuyas entradas aduaneras se verían bruscamente interrumpidas como consecuencia. Ya para el 10 de abril, ambas columnas de jinetes chilenos lograrían enlazar en Locumba, pero sin lograr contactar con Albarracín, quien, convenientemente informado de la aproximación de la caballería chilena, había remontado su marcha hacia Mirabe, desde donde cruzaría al valle de Zama para continuar con su misión de vigilancia. El teniente coronel Vergara seguiría el rastro de la caballería peruana hasta Ailabaya, luego de lo cual resolvería regresar a Locumba, donde sería informado de la presencia de Albarracín en Zama, por lo que decidiría retomar la persecución. Sin embargo, Albarracín y parte de sus fuerzas lograrían eludir el cerco que se cernía sobre ellos, dirigiéndose a Tacna para reunirse con el primer ejército del sur. Dando su misión por terminada, el 19 de abril Vergara se dirigiría a Ite para esperar el desembarco de las tropas chilenas. Mientras tanto, las divisiones chilenas iniciaban también su marcha hacia el valle de Zama, señalado como el centro de concentración y base de partida para la ofensiva sobre Tacna. El avance del ejército se realizaría de manera escalonada y a través de caminos alternativos, con la primera y la segunda división siguiendo la ruta por el desierto entre Hospicio y Buenavista, mientras la tercera división tomaría el camino entre Estanques y Las Yaras. Finalmente, la cuarta división, junto con toda la artillería de campaña, se embarcarían con dirección a Ite, desde donde serían posteriormente reforzados con el arribo de varios cuerpos del ejército de reserva acantonado en Tarapacá, enviados con la misión de unirse a la ofensiva en Tacna. Sin embargo, como el ataque sobre Tacna demandaría de la concentración de todo el ejército expedicionario, el ministro Sotomayor dispuso también el envío de 3 batallones adicionales del ejército de reserva, de 500 plazas cada uno, para resguardar la línea entre Pacocha, Hospicio y Locumba, en previsión de un posible ataque del segundo ejército del sur, que se sabía tenía instrucciones de aproximarse desde Moquegua. La inteligencia chilena no se equivocaba. El 12 de abril el coronel Isaac Recabarren arribó a Arequipa, con órdenes de ponerse a la cabeza de los batallones allí organizados, en tanto el nuevo jefe del segundo ejército del sur, el coronel Segundo Leiva, se encontraba en tránsito. Tan pronto llegado a Arequipa, Recabarren se dedicaría de lleno a la difícil tarea de alistar el avance del ejército, conformado casi enteramente de reclutas, pobremente equipados y de escasa disciplina militar. Sin embargo, la labor de Recabarren le ganaría disputas con el jefe de Estado Mayor y el prefecto de Arequipa, por lo que terminaría siendo puesto bajo arresto, paralizando con ello el alistamiento y marcha de los refuerzos peruanos. Ya para el 28 de abril, el coronel Leiva arribaría finalmente a Arequipa, con lo cual se reiniciarían parcialmente los preparativos del ejército, en tanto Leiva esperaba la llegada de nuevos cuerpos. Mientras tanto, en Tacna crecían los desacuerdos entre el alto mando aliado. Por un lado, el contraalmirante Lizardo Montero consideraba que la carencia generalizada de medios de movilidad impedía a las tropas aliadas intentar cualquier tipo de desplazamiento, por lo que mantenía la rígida consigna, expedida por Nicolás de Piérola, de no abandonar Tacna sin ofrecer combate, proponiendo la defensa en los alrededores de la ciudad,
condición que le permitiría mantener contacto directo con Arica, en caso fuera necesario replegarse para plantear allí la defensa final del territorio. Por su parte, el coronel Eliodoro Camacho proponía que el ejército aliado avanzara hacia Sama y preparara allí el dispositivo defensivo, aludiendo que de esta forma se acortaría la distancia con los esperados refuerzos de Arequipa, al mismo tiempo que se le negaría al ejército chileno los abundantes recursos de este valle, obligándolo a presentar combate de manera escalonada o a asentarse en el valle de Locumba, donde sus tropas serían diezmadas por el paludismo. Además, para Camacho la defensa de Tacna y Arica constituían objetivos de menor relevancia estratégica, por lo que consideraba posible una eventual retirada si con ello se lograba asegurar la supervivencia del ejército para poder plantear combate en circunstancias más favorables. Las tensiones entre ambos jefes aliados iban en aumento cada día, mientras que el coronel Camacho despachaba correspondencia al general Narciso Campero, exponiéndole las implicancias de ambos planes y solicitándole órdenes y la potestad para operar con autonomía. Al comprender lo delicada de la situación en momentos tan cruciales para la alianza, Campero prepararía el envío de una división boliviana de refuerzo desde La Paz, luego de lo cual emprendería él también su marcha a Tacna, a donde llegaría sorpresivamente la noche del 19 de abril para ponerse a la cabeza del primer ejército del sur, valiéndose de la autoridad que le daba su rango de presidente en campaña, de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Alianza Defensiva. Al asumir el mando, Campero se echó a la tarea de pasar revista a sus tropas, comprobando por sí mismo la falta generalizada de elementos de transporte de la que adolecía el ejército en su conjunto. Sin embargo, a fin de poner a prueba la factibilidad del plan de Camacho, el 2 de mayo Campero ordenaría a sus fuerzas marchar con dirección a Sama. Bueno, chicos, se viene una gran guerra. Vamos a verlo. Logrando avanzar solo 8 kilómetros antes de comprobar la imposibilidad de mantener la marcha debido a la falta de agua, por lo que las divisiones tuvieron que regresar a Tacna. A pesar de la fallida marcha hacia Sama, Campero aprovecharía el desplazamiento realizado para identificar una posición defensiva más adecuada a sus planes, eligiendo para ello el Cerro del Intiorco, el cual sería prontamente rebautizado por las tropas aliadas con el nombre de Alto de la Alianza. El alto tenía una pendiente suave, seguido de una extensa planicie con numerosas pequeñas alturas naturales, cuyas ondulaciones serían reforzadas con la construcción de parapetos hechos con sacos de arena, permitiendo el resguardo a cubierto del ejército. Además, la relativa cercanía de la posición a la ciudad de Tacna y al río Caplina facilitaba el acarreo de agua y alimentos destinados a las tropas, las cuales serían desplegadas por Campero trazando una línea defensiva de más de 2000 metros de largo. Por la izquierda, el coronel Eliodoro Camacho quedaría a cargo de la segunda y la tercera división peruana, así como 9 piezas de artillería, contando además con una reserva conformada por la cuarta división peruana y la primera división boliviana. En el centro, el coronel Miguel Castro Pinto agruparía bajo su mando a la segunda división boliviana y en reserva a la quinta división peruana. Por la derecha, el contraalmirante Lizardo Montero quedaría a cargo de la primera y la sexta división peruana, contando como reserva a la tercera y cuarta división boliviana. Finalmente, la caballería peruana sería desplegada en la extrema derecha del dispositivo defensivo, mientras los jinetes bolivianos serían posicionados en la extrema izquierda, con lo cual las posiciones del ejército aliado quedaron establecidas y a la espera del arribo del enemigo. Mientras tanto, para finales de abril, las primeras divisiones chilenas harían su ingreso al Valle de Sama, estableciendo sus campamentos en las localidades de Buenavista y Las Yaras, en espera del resto del ejército. La concentración de las tropas concluiría el 11 de mayo, con la llegada de la artillería de campaña y de los cuerpos de la reserva, luego de lo cual el alto mando chileno se dedicó de lleno a la preparación de la ofensiva sobre Tacna. En tanto, hacia el norte, el coronel Segundo Leiva decidiría movilizar finalmente al Segundo Ejército del Sur, acudiendo a las órdenes del presidente Nicolás de Piérola y al llamado insistente de las tropas de Tacna, por lo que el 18 de mayo iniciaría una lenta travesía con dirección a Torata.
De regreso en el 11 campamento soldados. chileno, la planificación del avance a Tacna se vería bruscamente interrumpida por un hecho inesperado. El 20 de mayo, el ministro Rafael Sotomayor fallecería en el campamento de Las Yaras. No me jodas. No me jodas. ¿Sotomayor? ¿El crack, el número 1 Sotomayor? No sé muy bien, pero creo que fue muy importante. Así que una lástima, en esta historia, la verdad. Un gran personaje de esta historia, sin duda. A causa de un accidente cerebrovascular. El sorpresivo deceso de tan importante figura constituyó una gran pérdida para Chile y un duro golpe para su ejército. Wow. Sotomayor había dedicado buena parte de su vida al servicio público, y a pesar de su condición de civil, durante sus últimos meses de vida había cargado sobre su espalda la tremenda responsabilidad de allanar el camino para que el ejército chileno siempre estuviese a un paso adelante de su enemigo. Hablamos de Grau, que sí, ya sabemos que tenía mala fama también Grau, bueno, mala fama, tenía negocios turbios, pero bueno, estamos en otras épocas, chicos. Grau fue un caballero, alguien importante. Aquí podemos ver a Rafael Sotomayor Baeza, otro gran personaje, otro gran caballero, otro gran estratega, alguien que importante saber utilizar esto, la inteligencia, el saber estar, gente que estaba por encima, ¿no?, de la media, importantes. Así que sin duda, gran personaje, Rafael Sotomayor Baeza, sin duda. No sé si seguramente en Chile también, no lo sé, decidlo vosotros, que sabéis más que yo, ¿vale? Y me lo afirmáis. Os leo, ¿vale? Os leo, lo sabéis. Cualidades que eran admiradas y respetadas por oficiales y soldados por igual. Tras su súbita partida, sus restos serían trasladados hacia Chile, dejando un importante vacío de poder entre el ejército y el gobierno. Sin embargo, el general Baquedano no tardaría en retomar los preparativos para la ofensiva, enviando al Alto de la Alianza una fuerza de reconocimiento al mando del coronel José Velázquez. El 22 de mayo, la vanguardia chilena se posicionaría frente al Alto de la Alianza, ordenando a su artillería a disparar sobre las posiciones aliadas para medir la distancia que los separaba de las líneas enemigas y provocar la contestación de sus baterías, con lo cual pudieron conocer el número, ubicación y alcance de los cañones aliados. Terminado el reconocimiento, el coronel Velázquez volvería satisfecho a Zama. Finalmente, Baquedano contaba con las últimas piezas de información que necesitaba para el asalto sobre Tacna. Pero antes de avanzar, el general en jefe decidiría realizar una última reorganización de las divisiones, sustrayendo de cada una de ellas algunos cuerpos para conformar una división de reserva, e incorporando además a los batallones de refuerzo venidos de Tarapacá. Con lo cual, el ejército chileno alcanzaría los 14.000 efectivos, incluyendo una fuerza artillera compuesta de 37 cañones y 4 ametralladoras. 14.000 efectivos contra 11.000, chicos. Ya en reunión, Baquedano comunicaría a sus jefes el plan de ataque, el cual consistía en un avance frontal y escalonado, precedido de una descarga de artillería. La primera y la segunda división iniciarían el ataque por la extrema izquierda y el centro aliado, mientras la tercera y la cuarta división marcharían en un segundo escalón para reforzar el ataque por la izquierda e iniciar el ataque por la derecha aliada. Finalmente, el tercer escalón, conformado por la fortalecida división de reserva, se emplearía para atender cualquier circunstancia imprevista, contando además con el apoyo de la caballería desplegada en los extremos de cada ala. Concluidos los preparativos, el 25 de mayo el general Baquedano dispuso el avance del ejército hacia Quebrada Honda, ubicada a mitad de camino de Tacna, en donde acamparían para pasar la noche antes de la batalla. Sin embargo, los movimientos del ejército de Chile no habían pasado desapercibidos para el alto mando aliado. La captura de un grupo de arrieros chilenos a manos de una partida de húsares de Junín permitieron a Campero tomar conocimiento de la aproximación del ejército del general Baquedano, cuyo número sería revelado por los prisioneros en cerca de 22.000 hombres, una cifra impensada que alarmó al alto mando aliado, que contaba con poco más de 11.000 hombres para la batalla. ¡Ostras! ¡Qué buena jugada, amigo!
Ante semejante revelación, el 25 de mayo Campero convocó una junta de guerra, en la que propuso lanzar un ataque sorpresa con el que intentaría poner las probabilidades a su favor, acordando avanzar esa misma noche hacia Quebrada Honda, para caer sorpresivamente sobre las fuerzas chilenas que acampaban en la zona. ¡Ostras! Así, la noche del ¡Ostras! 25 de mayo, el ejército aliado tío. recibió la orden de avanzar rectamente hacia Quebrada Honda, soldados, para conservar la ¡Por distancia entre cada cuerpo, dotándolas para ello de guías de la región. El ejército emprendió su marcha en forma ordenada, pero al cabo de un par de horas la densa neblina nocturna ocasionó que los guías perdieran el rumbo, por lo que las columnas comenzaron a cruzarse y desordenarse. Ante la posibilidad de un desastre, el general Campero decidiría abandonar el plan y ordenar la retirada hacia el Alto de la Alianza. En la confusión resultante, solo uno de los grupos lograría alcanzar las líneas chilenas, causando sorpresa entre las divisiones enemigas. Sin embargo, al verse aislada del resto del ejército, la vanguardia aliada terminaría por retroceder hacia sus posiciones originales. ¿Algún experto que me explique esto? Yo voy a opinar, ¿vale? Pero claro, estos oficiales, por favor, sé que hay exoficiales, oficiales. ¿Esto es normal? ¿No sería avanzar que neblina? O sea, ¿cómo que neblina? ¿Qué pasa? ¿Que no se veía? No sé, habría que verlo. Estamos viendo en dibujos, en tal, pero joder, si hubieran hecho esto por la noche y tal, aquí se llama eso una encamisada. Encamisada era atacar por la noche, en silencio, con un cuchillo en la mano, o sea, en los dientes, en silencio, ir y atacar rápido por la noche e irse, ¿no? Aunque sea con un pequeño grupo, ¿no? Pero no, este desorden, no sé, me parece tan raro, tan... Voy a opinar, es un poco desastroso, ¿no? Esto es un desastre. Pero repito, que no sé, vamos a mover un poco, a escuchar un poco esto. No tiene mucho sentido, lo siento, chicos. Ordenar la retirada hacia el Alto de la Alianza. A ver si entendemos esto. En la confusión resultante, solo uno de los grupos lograría alcanzar las líneas chilenas, causando sorpresa entre las divisiones enemigas. ¿Tiene sentido? Sin embargo, al verse aislada del resto del ejército, la vanguardia aliada terminaría por retroceder hacia sus posiciones originales. A pesar de los esfuerzos realizados, la improvisación con la que el ataque sorpresa ideado por Campero tuvo que ser ejecutado determinó el fracaso de la operación, dejando a las tropas aliadas cansadas pero a la espera de la inminente llegada del enemigo. La hora decisiva había llegado. Tacna, Perú, 26 de mayo de 1880, chicos. La batalla de Tacna. La batalla del Alto de la Alianza. Que empiece la batalla, chicos. A las 8:30 de la mañana del 26 de mayo, el ejército chileno inició su despliegue en el Alto de la Alianza. La batalla comenzaría con un prolongado intercambio de artillería, que a pesar de su intensidad, tuvo un limitado efecto en ambos bandos, ya que ni los artilleros aliados ni los chilenos estaban entrenados en el uso de las granadas con espoleta de percusión, que terminaban enterrándose en la arena antes de explotar. Entonces, a las 10 de la mañana, los cañones de ambos bandos se enmudecieron, y el comando chileno dio finalmente la orden para que el primer escalón iniciara el ataque sobre las posiciones enemigas. La primera división, comandada por el coronel Amengual, inició el combate atacando la extrema izquierda de la línea aliada, con los batallones Valparaíso, Navales y el regimiento Esmeralda como punta de lanza, mientras que la segunda división, bajo el mando del coronel Barceló, atacó el centro con los regimientos Segundo de Línea y Santiago y el batallón Atacama. Viendo amenazada la izquierda aliada con el avance de las fuerzas chilenas, el coronel Camacho desplegó sus reservas. Los batallones bolivianos Sucre y Viedma fueron enviados a reforzar la línea e impedir cualquier intento de envolvimiento en ese sector, enfrascándose en combate con los soldados chilenos y sufriendo terribles bajas que los obligaría a retroceder, causando el desbande del batallón peruano Victoria, situación que podría ser finalmente contenida gracias a la intervención de las tropas de los batallones Huáscar y Tarija, con lo cual el embate chileno pudo ser momentáneamente contenido y el frente estabilizado. Sin embargo, al observar que el peso del ataque chileno podía desbordar su línea,
Camacho solicitó al cuartel general el envío inmediato de refuerzos, pedido que sería atendido personalmente por el general Campero, quien requeriría a Montero la transferencia de algunos batallones de su reserva, dado que el sector derecho aún no había sido atacado. Entendiendo la necesidad, Montero ordenaría a los batallones Colorados y Aroma avanzar hacia la izquierda. Al acercarse cada vez más al dispositivo defensivo, los soldados chilenos comenzaron la difícil tarea de trepar por las ondulaciones del Intiorco, mientras eran acribillados por las fuerzas aliadas que disparaban desplegados en guerrilla y desde sus parapetos. En esos momentos, la situación se tornaba crítica para el primer escalón chileno, que incapaz de seguir avanzando y con la munición cada vez más escasa, recibió finalmente la orden de retirada. Entonces, un grito atronador de victoria salió de entre las líneas aliadas, justo en el momento en que Camacho recibía el auxilio de los batallones de refuerzo enviados por Montero, con los que decidiría lanzar un contraataque para explotar el desorden producido entre las filas enemigas. Con los Colorados y el Aroma a la cabeza, las fuerzas aliadas salieron de sus parapetos y se lanzaron a la persecución de los soldados chilenos, que se batían en retirada buscando la protección de sus líneas. En el sector central, las cosas marchaban igualmente bien para los batallones peruanos comandados por los coroneles Cáceres y Suárez, que junto con los batallones bolivianos Padilla y Chorolque, cargaban incontenibles contra las fuerzas de la segunda división del coronel Francisco Barceló, obligándolos a retroceder. Ante la posibilidad de la destrucción del primer escalón, los granaderos a caballo comandados por el coronel Vergara recibieron la orden de cargar en auxilio de la infantería, pero el coronel Camacho, advirtiendo la maniobra de la caballería chilena, ordenaría a sus soldados formar cuadros, logrando rechazar el embate de los jinetes. ¡Caballeros! Por un momento, la victoria parecía posible para los aliados. Sin embargo, en el ímpetu del contraataque, varios batallones aliados habían quedado muy adelantados del resto del ejército y expuestos en la planicie con... ¡Que vienen por ahí! ¡El barbudo! ¡Hay un barbudo! Como te pilla el barbudo. Sus cartucheras casi vacías. Mientras que los granaderos a caballo habían logrado ganar el tiempo que necesitaban los soldados chilenos del primer escalón para reagruparse y reabastecerse de municiones en la retaguardia, tras la línea formada por la tercera división del coronel Amunátegui. En estas circunstancias, los jefes aliados decidieron iniciar el repliegue de sus tropas hacia las posiciones de partida, en el preciso momento en el que el coronel Amunátegui ordenaba el avance de la tercera división, en auxilio de Amengual y Barceló. Los soldados chilenos abrieron fuego contra las tropas aliadas que combatían en retirada, ocasionando una verdadera carnicería entre sus filas, especialmente en los batallones de los Colorados y del Aroma, que se mantenían formados en cuadros. En el vigoroso contraataque chileno, muchos jefes y oficiales aliados morirían. En el vigoroso. El vigoroso, con esos miembros. ¡Ostras! ¡Qué buen trabajo! ¡Repetimos esos vigorosos ataques! En el vigoroso contraataque chileno, muchos jefes y oficiales aliados morirían o caerían heridos, incluyendo a los coroneles Camacho y Suárez, mientras que sus diezmados batallones, ahora casi sin municiones, lograban llegar hasta la planicie del Intiorco, solo para presenciar el inicio del ataque sobre el ala derecha y la huida de la caballería boliviana del campo de batalla. Ante el desolador escenario y sin la dirección de sus oficiales, las tropas aliadas comenzarían a retirarse del campo de batalla para evitar ser envueltas por el enemigo, siendo cubiertos por los jinetes del coronel Gregorio Albarracín. Mientras tanto, en el ala opuesta, la cuarta división chilena se empeñaba en el ataque contra la posición que defendía el contraalmirante Montero, quien al haber tenido que ceder parte de sus reservas, solo contaba con el batallón Nacionales para extender su línea y evitar el envolvimiento de sus tropas. Es así, es normal. Los soldados peruanos intentaron frenar el avance chileno mientras estos trepaban por las pendientes del terreno, pero tras varias horas de combate y ante la falta de municiones, el resultado terminaría por inclinarse definitivamente a favor de las tropas chilenas. Finalmente, al advertir la aproximación de la reserva chilena encabezada por Muñoz y el colapso total del ala izquierda aliada, el contraalmirante Montero caería en cuenta de... ¡Otro barbudo!
¡Otro chileno barbudo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Son los mejores! ¡Son los mejores! ¿Qué más peligroso que un chileno? Pues un chileno barbudo. De la derrota, ordenando la evacuación de la posición y el repliegue del remanente de sus tropas hacia ¡Orden de Tacna. retirada! Ya para las 2:30 de la tarde, ¿Qué es eso de retirada? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Retirada, huir. No sé qué significa. Algunos dirán, pero ahora mismo significa. Ya lo sé lo que significa. Es broma. Es broma. Hay que luchar. Hay que morir luchando. Hasta el último, hombre. Y punto. Y se acabó. Te callas. Vamos. Retirada, eso no existe. Huir no existe. Aquí se muere luchando. Venir. Cazaperros. Vamos ahí. chilenos terminarían por someter los últimos reductos aliados, asegurando así el control total del Vamos a cerro repetir, del sí, me Intiorco encanta, y calla. desordenando la evacuación de la tropa chilena encabezada por Muñoz y el colapso total del ala izquierda aliada. Qué El tensión, contraalmirante Montero caería en cuenta de la derrota, ordenando la evacuación de la posición y el repliegue del remanente de sus tropas hacia Tacna. Ya para las 2:30 de la tarde, los chilenos terminarían por someter los últimos reductos aliados, asegurando así el control total del cerro del Intiorco y despejando el camino para la ocupación de Tacna. La batalla del Alto de la Alianza concluiría con una decisiva victoria para el ejército chileno, que se saldaría con un elevado número de bajas para ambos bandos, significando además la dispersión total del ejército profesional aliado. Luego del combate, muchos soldados huirían ante la posibilidad de ser capturados o ultimados por el enemigo, mientras que parte del remanente del ejército peruano se retiraría hacia Tacna, con la intención de plantear allí la defensa de la plaza. Sin embargo, el contraalmirante Montero desistiría de continuar con la resistencia a fin de salvar la ciudad de una inútil destrucción, por lo que se retiraría junto con lo que quedaba de sus batallones hacia Pachía, en donde enlazarían con los restos del ejército boliviano al mando del general Campero. En aquel poblado, los jefes aliados se reunirían por última vez. No hubo reproches ni señalamientos entre los mandos de ambas fuerzas, ante la certeza de haber luchado con todos los medios que tuvieron disponibles. Terminada la emotiva despedida, Montero y las pocas fuerzas que le quedaban marcharon con dirección a Tarata, mientras Campero y sus tropas se retiraron hacia La Paz por el camino de Palca. Para Bolivia, la guerra había terminado. Mientras tanto, en Tacna, un grupo de cónsules extranjeros negociaría la rendición incondicional de la plaza ante el coronel Santiago Amengual, luego de lo cual las tropas chilenas harían su ingreso a la ciudad, donde se darían a la tarea de hacer prisioneros a los soldados rezagados y de asegurar la plaza, entre cuyos edificios encontrarían el estandarte perdido del regimiento segundo de línea, capturado en Tarapacá. Para el mencionado regimiento, la revancha estaba consumada y la victoria era completa. Hacia el noroeste, las fuerzas del segundo ejército del sur continuaban su lenta marcha hacia Locumba, siguiendo las tardías instrucciones del presidente Pierola de enlazar con las tropas de Montero para inquietar la retaguardia chilena. El 26, Segundo Leiva y sus tropas alcanzarían el poblado de Torata, aún sin saber de la ocurrencia de la batalla de Tacna. Mientras tanto, en Arica el coronel Bolognesi y sus jefes, alertados por las estelas de humo que se dejaban percibir hacia el norte y por los mensajes recibidos hasta el mediodía por el telégrafo de Tacna, se encontraban expectantes y a la espera de la confirmación de los resultados de la batalla. A las 5 de la tarde, un soldado del aniquilado batallón Arica fue interceptado a medio camino del ferrocarril entre el puerto y Tacna, siendo llevado ante la presencia de los principales jefes peruanos, donde recibirían la confirmación de la derrota sufrida en el campo de la Alianza y la posterior retirada de las tropas de Montero hacia Pachía. A pesar de lo funesto de las noticias, el coronel Francisco Bolognesi resolvería combatir hasta el final, haciendo dirigir un telegrama a Montero en el que anunciaba la resolución de no rendir la plaza, solicitando además órdenes y noticias del ejército para plantear la defensa del puerto. Con la defensa del honor nacional en juego, la guarnición de Arica se preparó para la inminente llegada del ejército chileno. El último episodio de la campaña de Tacna y Arica estaba por empezar. Muchas gracias por ver el 8º episodio de nuestro documental dedicado a la Guerra del Pacífico.
Recuerda por favor seguir apoyándonos dejándole un like al video o suscribiéndote a nuestro canal. Y si está dentro de tus posibilidades, también apreciaríamos muchísimo tu contribución a través de nuestra página de Patreon, cuyo link se encuentra en la descripción. Nos vemos en un siguiente episodio de la historia como no te la contaron. Te esperamos, te esperamos. Tienes que trabajar, amenazarle. Y esto era como te la contaron. Soy soldado de la Mineros Channel. Vengo a decir, o hace más vídeos o te arresto. Esto es la guerra, a por él. Con hashtag humor, claro, hashtag humor. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? Madre mía, yo creo que es uno de los mejores capítulos que hemos visto, ¿no? La gran guerra, la ofensiva, la contraofensiva, la caballería. No sé, ¿qué hubierais hecho vosotros? Creo que fuera una aceptada opción retirarse. ¿Crees que no deberían haber, no sé, quedado en la ciudad? Bolivia al final se retira para siempre de la guerra, muy diezmada ya, pero no sé, diezmada. Yo creo que podían, no sé, aguantar en la ciudad, mandar mensajes, bolivianos, necesitamos refuerzos, aunque sea campesinos, dar un arma, resistencia, ¿no? Intereses de Bolivia y se queda ahora solo Perú, ¿no? Que está también diezmado, pero bueno, no estáis al lado del país, ¿no? O sea, yo creo que puede haber refuerzos, no es como atacar de Perú no sé, a Rusia, ¿no? Tienes que mirar refuerzos súper lejos, ¿no? Están cerca, no lo sé, ¿eh? Yo creo que cosas que me vienen a la cabeza, cosas sencillas, simples, pero que no tienen fácil solución, claramente. Ahí hay mucha gente, me explicará y podemos un poco debatir por el chat y en los comentarios, ¿verdad? Sin duda, apasionante, me encanta cómo empiezo el vídeo tranquilo, callado y termino loco, ¿no? Un poco más y me meto dentro de la pantalla me lío a puñetazos, ¿no? Ahí contra todo el mundo. Es que te llega, te motiva, ¿no? Te llena de ganas de luchar, ¿no? Pero bueno, que la guerra es muy sucia, pero esto es como una serie de televisión, ¿vale? No una gran verdad, ahora digo, o sea, lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Ahora, es como una serie de televisión, ¿vale? Que hay gente que, ¿vale? Sin más dilación, chicos, ¿qué os ha parecido, chicos? Increíble, es que me da pena hasta cortar el vídeo, es que me lo paso muy bien. Llevo una hora, decirme que YouTube se graba una hora aquí, que no sea directo. Decirme que YouTuber se está una hora aquí, disfrutando, racionando, decirme, ¡ni uno, cachoparros! ¡Ni uno! ¿Soy mejor youtuber? No digo eso, hombre, no digo eso. Aquí cada youtuber tiene sus pros y sus contras. Es así. Pero bueno, supongo que para que, oye, el minero, no sé, toma una aportación. Y por cierto, apoyar a este canal. Y por cierto, amenazarle. Hashtag humor, claro está. Sigue haciendo, sigue trabajando. Un crack, como la historia que no te la contaron. Enhorabuena. Enhorabuena, bro, enhorabuena. Cuenta con mi apoyo. Veré siempre tus vídeos, grabados o sin grabar. Lo juro. Muchas gracias por el disfrute, por el gran trabajo, no sé, de producción, Destiny Producción. Enhorabuena que si sois un grupo, si eres tú solo, enhorabuena a todos. Y la verdad es que muy valientes, para mí la guerra es muy sucia. Bolivianos, peruanos, chilenos, muy valientes. Sin duda la estrategia de unos como otros ha estado bien, pero bueno, en en el último combate, los chilenos arrasaron, ¿eh? Y eran 3000 más. O sea, decir, no, ya eran más, sí, pero tampoco eran el doble, ¿no? No eran 22.000, eran 14.000 y pico. 14.000 al final dijeron, no, 14.000, 13.000 contra 11.000 y pico, ¿no? Yo creo que encima tenían la altura cogida, ¿no? O sea, las posiciones bien cogidas, bien posicionadas, ¿vale? Porque aquí coger, bueno, se entiende que España es otra cosa, ¿no? Se entiende. Y bueno, hicieron lo que pudieron y no sé, ¿qué podría fallar en el ejército de Perú y Bolivia? Porque eran un poco menos tampoco, ¿sabes? El número a veces solo es un número si luchas bien, ¿no? Algo falló ahí, algo falló. Creo que lo hicieron muy bien los chilenos. Como rodear al enemigo es lo primero que hay que hacer, rodearlo. Los flancos izquierdo, derecho. Y por el centro, cuando esté ya rodeado el enemigo, arrasar, ¿no? Y así lo hicieron muy bien esa caballería.
A mí me encantan los caballos. O sea, no es que quiero tener uno, ¿no? Pero sin duda al caballo le debemos mucho. Es un animal que debemos mucho para la historia del ser humano, ¿eh? Todo respeto para mí a un caballo. Si ves un caballo por ahí, dices gracias. Y te callas. Y te callas. Bueno, chicos, vamos a subir el vídeo. Muchas gracias. No sé, lo subiremos a lo mejor el sábado. Bueno, chicos, cortamos, que esto ya... Muchas gracias a todos por esos likes, por esas suscripciones. Viva Chile, viva Perú, viva Bolivia, chicos. Al final esto es una serie de televisión. Entiendo también que haya piques, mientras que sean un poco de humor, un poco como en el fútbol, ¿no? Mientras que no faltéis al respeto, se permite, por supuesto, decir, no, pues Bolivia luchó mal, luchó bien, los bolivianos sé qué, los chilenos tal. Mientras que no os paséis de la raya, yo permito todo, ¿vale? Así que todo respeto a todos, por supuesto, respeto a todos y gracias por acompañarme en esta gran aventura. Nos vemos hasta el próximo episodio, un besito, mucha salud a ti y a tu familia. Hasta pronto, chicos. Chao.